luz? ¿Quién se lo aprendió? A ver. A ver. Me aprendí desde que ustedes son la sal de la tierra. Perfecto, perfecto. Ok. Sí, la sal de la tierra o ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Si no me equivoco es Mateo 5:13. Sí. Dice en palabras no de vosotros porque es más complicado. Y ustedes son la sal de la tierra. Mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Okay. No sirven para más nada, sino sí. para ser hollada por los hombres. Sí. El 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder. Así es. Ni se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, okay. Y la misma alumbra a todos en casa. Perfecto. Así ustedes, el 16, alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Muy bien, muy bien. Vamos a darle un aplauso. Bravo. Muy bien. ¿Quién más se lo aprendió? ¿Quién más se aprendió este versículo? Bueno, al menos los de la luz, o el de la luz, al menos el 14. ¿Alguien se lo aprendió? ¿Alguien más? Conste que dijeron que se lo iban a aprender. ¿Y sabes cuando dice ahí almud, qué es un almud? Una caja. Un cajón donde se ponía grano. Sí, era una medida, un cajón que servía de medida más o menos 8 litros, y era para áridos. Era para medir algunos granos. Eso es el almud. Cuando lean el almud es un cajón aproximadamente para contener unos 8 kilos de granos, de cualquiera que ustedes quieran. Bueno, ¿alguien más? Ya se lo están leyendo, a ver, Mateo 5:14. ¿Qué dice? Al menos el 14. Así es. El verdadero cristiano tiene que ser luz. Y de alguna manera, como decíamos, de alguna manera Dios permite que los que no creen en Cristo, de alguna manera Dios permite que cuando ven a un cristiano, noten la diferencia. Porque Dios pone en cada uno de los cristianos el sello de su Espíritu Santo. Y está en nosotros, entonces eso no se puede ocultar. Como aquí dice que ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. Tenemos que ser luz del mundo donde andemos, o sal de la tierra, las dos cosas. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. No es nuestra luz, es la luz que reflejamos de Dios. La luz de Dios la reflejamos de alguna forma. Él permite que esa luz en nosotros se refleje y la gente la pueda ver, la gente pueda notar esa vida que hay en ti, porque antes estábamos muertos y éramos enemigos de Dios, andando en nuestros pensamientos totalmente erróneos, errados. Entonces, bueno, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta alguien de lo que hemos visto? ¿O tienen alguien alguna pregunta? Como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Vamos a tratar vamos a iniciar esta clase viendo lo que sigue, para buscar entender lo que aquí enseña el Señor Jesús, lo que Él dice. Vamos a tratar de desglosarlo, de desmenuzarlo de tal forma que podamos entender a lo que se refiere cuando dice estos versículos. Si tú quieres ser un buen cristiano, cumple lo que dice Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo,
y estás en el reino de Dios. Si tú quieres irte al cielo, estos capítulos son básicos. Por eso los estamos viendo. Estos capítulos de Mateo 5, 6 y 7 son básicos en el reino de Dios. Y es importante que los entendamos, que entendamos lo que dice cada uno de estos versículos, cada uno de estos tres capítulos. Es muy importante que podamos entenderlo. Así es que, bueno, vamos a leer Mateo 5, de los versículos 17 al 20. Si alguien tiene el micrófono, puede leer, por favor, Mateo 5, del 17 al 20, por favor. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés, ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a cumplirla y a darle su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni una letra ni un punto hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, y enseñe a los hombres a desobedecerlos, será el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que lo obedezca y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes, no superan en justicia a los maestros de la ley y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. Los judíos usaban el bueno. Sí, hasta ahí. Dice en primer lugar el capítulo 17, el versículo 17 de Mateo 5. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice Jesús, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Hay una versión que dice, he venido a darle su verdadero sentido a la ley. Ni una jota ni una tilde. Nada más como comentario, dice jota porque dentro del abecedario hebreo, la jota era la letra más pequeña. La J en hebreo es la letra más pequeña que tienen, y tilde es lo que nosotros ponemos sobre la I, por ejemplo, la bolita, esa es una tilde, el acento es una tilde, es decir, no pasará lo más pequeño, todo se tiene que cumplir, todo absolutamente. Todo se tiene que cumplir. La ley del Señor Jesús es eterna. Después dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ¿cómo será llamado? Pequeño. Eso quiere decir que en el reino de los cielos también va a haber niveles. Dice aquí, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga todos y los enseñe, este será llamado grande. ¿Cuántos quieren ser llamados grandes en el reino? Pues amén, claro. Entonces, algo básico dentro de la Escritura es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y termina diciendo, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué tan obedientes eran los escribas y los fariseos? ¿No? Eran muy obedientes a la ley.
no a la esencia, sí tenían muchos defectos, pero en cuanto a la ley eran muy obedientes. Miren, seguro se llama Modesto. Modesto sincero. Sí, ¿verdad? Armando verdades. Bueno, ahora, aquí dice todo esto, pero hay una situación. A Jesús lo acusaban de que él quebrantaba el sábado. ¿Sí han leído eso? A Jesús lo acusaban. Vamos a buscar Juan 5, 18. Juan 5, 18. Vamos a leer desde el 17 y 18. Si alguien tiene diferente el micro, puede leer Mateo 5, 17 y 18. Bueno, ahí está, Sí. Ya lo puso David. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos decían que Jesús quebrantaba el día de reposo. El día de reposo era un mandato de Dios guardarlo. A ver, entonces pregunta, ¿Jesús sí desobedecía o quebrantaba el día de reposo o no? ¿Sí o no lo quebrantaba? ¿Ah? ¿Cómo? Como estaba en la ley, sí. Como estaba en la ley, sí. Bueno, ya alguien dijo que sí. Ajá. ¿Alguien más dice que sí? Lo quebrantaba. Si es de Dios, se lo podía brincar. No, Dios no se brinca ninguno de sus mandamientos. Aquí en el mundo sí, lamentablemente luego los jefes dicen, no, pues yo puedo llegar tarde porque soy el jefe. Dios no. Entonces, a ver, concluyamos. ¿Jesucristo quebrantaba el día de reposo, sí o no? No, a ver, ¿qué opinan? A ver, levante la mano quien dice que sí quebrantaba el día de reposo. A ver, ahora, los que dicen que no quebrantaba el día de reposo, Jesús, levanten la mano. ¿Y los indecisos qué? ¿Qué dicen los indecisos? Que se equivoque otro, yo no. Que se equivoquen los demás, ¿no? Bueno, antes de continuar, David, ¿podrías poner? Es un pequeño video que habla sobre este pasaje. Bueno, y otros pasajes, otros versículos. Sí. Ok, muchas gracias. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a ver todos esos versículos, pero vamos a ir yéndonos despacio. Es importante, de verdad, y vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla, clara. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Bueno, entonces varios dicen que Jesús sí quebrantó el día de reposo, ¿no? ¿Ya no? O desobedeció, o rompió el mandato de Dios de obedecer el día de reposo. Bueno, algo que tenemos que entender es qué significaba, o bueno, en dónde estaba contenido ese mandato del día de reposo. ¿En dónde estaba? ¿Alguien recuerda dónde se decía? ¿En qué parte de la Biblia se decía que se tenía que obedecer? Sí, claro. Entre Génesis y Apocalipsis. No, esa respuesta es fantástica. Me asombra. En los 10 mandamientos, Éxodo 20. En los 10 mandamientos, Dios dijo, guardarás. A ver, vamos a buscarlo para ser claros. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Bueno, hasta el 11. Si alguien tiene el micro, alguien diferente, para que participemos todos, es bueno. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Lo sigo acá en la Biblia? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí está contenido este mandato dentro de los mandamientos de Dios. Ahora, los judíos decían que Jesús rompía la ley o el día de reposo, el mandato del día de reposo. Pero, ¿a qué le llamaban ley los judíos? A ver, ¿a qué los judíos decían eso es la ley? ¿A qué cosas? Ok. Ahora sí, David, si puedes poner la presentación, por favor. Donde dice Jesús, después de lo de la luz, vamos a ver a qué le llamaban más adelante. ¿A qué le llamaban ellos ley? La siguiente, por favor. Bueno, eso es el pasaje que leímos.
Mateo 5 del 17 al 20. Ahora, los judíos usaban el término ley en 4 acepciones diferentes. A cuatro cosas los judíos le llamaban ley. En primer lugar, a lo que dijo alguien, lo que Dios le mandó a Moisés, que son 1. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, David? 1 es lo que se llama el decálogo. El decálogo, que es igual a los 10 mandamientos. A esto le llamaban los judíos ley. ¿A qué otra cosa le llamaban ley los judíos? Ok, uy, se ve que sí estudiaste. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, David, por favor? Le llamaban ley al Pentateuco. Primero le llamaban ley al decálogo o los 10 mandamientos. Después, dice ahí, le llamaban ley al Pentateuco o la Torá. ¿Sí saben lo que significa Pentateuco, verdad? Creo que se los dijimos. ¿Qué significa? Ok, penta, 5 y... No, ya no pinta bien, creo esta. ¿Qué era? Penta 5. Teucos, volúmenes o rollos o libros, que es lo que comúnmente. Pentateucos, los 5 libros, que también o le llamaban la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Qué significa Torá? Otros 5. No. ¿Qué significa Torah? Para los judíos, Torah, ¿qué significa? Enseñanza. Esto es instrucción o enseñanza. Bueno, ya no escribe. A esto también le llamaban ley. ¿A qué otra cosa le llamaban ley? Eran 4 cosas. 10 mandamientos, al Pentateuco o la Torá, ¿y a qué otra cosa le llamaban ley los judíos? El 3. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda a qué otra cosa le llamaban ley? Bueno, a todo el Antiguo Testamento, a toda la Biblia hebrea. Muchas gracias. A toda la Biblia hebrea, que los judíos le llaman Tanaj. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, David, por favor? A la tercera cosa también le llamaban la ley, a la ley, es decir, la ley y los profetas, la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento o Tanaj. Sí escribe. ¿Eh? ¿No le ha llegado? Entonces ellos también le llamaban ley a esas cosas, a todas las escrituras. Entonces la pregunta es, ¿el Señor Jesús rompía eso o no? Ajá. Mi padre trabaja, entonces yo también Trabajo. Sí, yo también trabajo para bendición, para ejercer mi función de Dios. De hecho, es un milagro el sábado, ¿no?
Muchas gracias. Y son muchos milagros. Y por eso lo acusaban. Bueno, ya vimos lo de Juan 5. Vamos a leer Mateo 12. Creo que sí es 12. Ahí vamos a leer Mateo 12, del versículo 9 al versículo 14. Ya te mandé la otra vez la presentación, David, a la dirección de Cara. ¿Sí llegó? Ok. Bueno, a ver, alguien que tenga el micro, vamos a leer Mateo 12, del versículo 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Cuando más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien a uno en el día de reposo. Ok, un poquito más adelante, hasta el 14 creo que dijimos. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjense, Jesús llega a una sinagoga, hay un hombre enfermo con esta mano seca, y les pregunta, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Ellos le preguntan: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche una mano? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Ellos decían que no. Ellos decían que cualquiera que sanaba a alguien en día de reposo, estaba quebrantando el día de reposo. A tal grado que cuando él sana al hombre, lo sana, le restaura su mano, salen los fariseos y se aconsejan para matarlo, porque decían que estaba quebrantando el día de reposo. Entonces, ¿sí quebrantaba esta ley? ¿Le quebrantaba el día de reposo el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Pero por qué no? Ajá. Por ser día festivo, no van a dar la misa de un muerto, o no hacen una boda, y dice Okay. uno, es que, ¿cómo? Ajá, exacto, que escoge otro día para morirse. Que programe Hay que programar la entrega de los tenis. para que el sacerdote pueda ir a oficiar la misa. Y finalmente él no veía todo eso, o sea, él veía la necesidad del prójimo, o sea, él veía ayudar a la gente, nada más. Entonces, si yo hago un bien, es decir, por hacer un bien, ¿puedo mentir? ¿Por qué? Por ejemplo, la compañera puso un ejemplo, ¿no? Que que él no estaba pecando porque estaba haciendo un bien. Pero entonces, yo por hacer un bien, puedo ser un Robin Hood o robarle a los ricos para darle a los pobres. No, porque a final de cuentas yo pienso que son los roles que cada quien tiene, pastor. O sea, esto es yo pienso que tiene que ver con lo que cada quien tiene que hacer.
Esto es, quien determina la ley es quien establece la misma y quien le da la esencia a la misma, que es Dios. Y la ley misma es un acto de amor de Dios, no es un acto de imposición. Entonces, un acto de amor de Dios es sanar a alguien en el tiempo que sea. Y por otra parte, la posición de ser hijos de Dios o pueblo de Dios, tenemos sí que obedecer. Entonces, Jesús sí lo quebrantó. Técnicamente sí quebrantó. ¿Por qué? Porque está establecido en la ley. Pero la esencia de la ley, y siendo Él el creador de la ley, al estar junto con el Padre y con el Espíritu Santo, Él puede hacer el bien en el tiempo que sea. Bien, bien mal. Pero lo intentó. Bueno, al menos como dice, lo intentó, ¿no? Casi te creo, Max. Sí. Miren, a estas tres cosas le llamaban la ley, y estas tres cosas eran mandamientos de Dios. Pero había una cuarta cosa a los que los judíos le llamaban ley. Una cuarta cosa. ¿Cuál era? ¿Alguien sabrá? Había otra cosa. Los judíos también le llamaban ley a la tradición oral. A la tradición oral de los ancianos o de los eruditos judíos. La tradición oral, que la tradición oral hasta después del Señor Jesús, esta tradición oral empezó desde hace milenios. La continuaron todos los, por ejemplo, Esdras, todo eso. Venía una tradición oral desde 1000 años antes de Jesús. Todo se traducía o se transmitía oralmente, se lo aprendían de memoria. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral es la interpretación de los mandamientos, por ejemplo, del Decálogo. La tradición oral es la interpretación de la ley, por ejemplo. Esto es la tradición oral, la interpretación de la ley. Esta tradición oral, después, como en el año 200, después del Señor Jesucristo, la escribieron porque no estaba escrita, la transmitían, se la aprendían de memoria y de memoria transmitían a las generaciones esta interpretación de la ley. Como en el 200 después de Jesucristo, un poco antes, se escribió y se le dio el nombre, tal vez alguien ha escuchado esto, de Mishnah. ¿No? ¿Alguien ha escuchado este nombre? La Mishnah. Después de la Mishnah se hicieron otras interpretaciones y se le llamó la Gemara. Y juntas, la Mishnah y la Gemara, surgió, esto yo creo que sí lo han escuchado, el famoso Talmud. Más o menos, esto es después de Jesucristo. La tradición oral estaba en los tiempos de Jesucristo, la tradición oral. Después de Jesucristo, como en el año 160, no hay una fecha exacta, se codifica, es decir, se escribe toda esta tradición oral y surge la Mishnah, que junto con otras interpretaciones llamadas Gemara, se termina codificando, escribiendo y surge el Talmud. Sí.
Pero eso no es algo similar a lo que ocurre con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica acepta las encíclicas y todos los escritos de parte de los papas y de todas las autoridades religiosas como parte de la ordenanza de Dios. Entonces el hombre ya está metiendo mano en donde es la palabra de Dios. Nosotros, bueno, es una pregunta, nosotros creemos en la Biblia como la palabra de Dios, pero la interpretación de la misma no la aceptamos como tal. Claro, claro. ¿Es algo similar? Es algo muy similar. Miren, leímos Éxodo 20 y si ustedes se fijaron, vamos a volver a buscarlo para poder ser claros. Algo muy importante en cuanto a la escritura es la interpretación correcta o sana de las escrituras. ¿Cómo interpretamos la Biblia? ¿Cómo la interpretaban los judíos? ¿Cómo la interpretaban? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, dice el versículo 10 de Éxodo 20. Este es el mandato. Bueno, desde el 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En otras versiones no dice obra, dice trabajo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es reposo para Dios. No hagas en él, aquí dice, o en algunas versiones dice obra alguna, en otras versiones dice ningún trabajo. Entonces, cuando los judíos vieron, dice, bueno, aquí dice, que Dios dice que el séptimo día o el sábado es de reposo y que en él no hagamos ningún trabajo. ¿Qué es un trabajo? La situación surgió para ellos así como, ¿y ahora qué es un trabajo? ¿Cómo podemos definir qué es un trabajo? ¿Cuándo podemos decir que una persona está trabajando? Y si está trabajando, está rompiendo este mandamiento. Bueno, en este tiempo, bueno, se puede considerar en este tiempo la recepción de un sueldo. En aquel tiempo no había como en este tiempo empresas, era distinto. Muchos de ellos trabajaban para ellos mismos en su campo, en sus tierras, haciendo muchas cosas. En este tiempo podría pensarse que es cuando recibimos un sueldo. Un cierto, también podría pensarse, la situación es esa, uno dice un beneficio, otro dice un sueldo. Los judíos tardaron literalmente discutiendo qué era un trabajo, tardaron como 300 años. Qué flojos. Para interpretar en la tradición oral, para definir y establecer qué es un trabajo. ¿Qué es un trabajo? Esa es la situación. ¿Qué es un trabajo? Los judíos decían, híjole, es que aquí Dios dice un trabajo, pero ¿qué es un trabajo? ¿Un esfuerzo de qué tamaño? Esa es la situación. ¿Para ti qué sería un esfuerzo? Pues yo creo que lo que estás haciendo, o lo que está haciendo y se está ideando las cosas, ¿no? De parte de uno, de su mente. Ok, él ya tiene una idea de lo que es un trabajo. ¿Alguien más? ¿Qué opina que es un trabajo? Aparte de recibir un sueldo o un beneficio, otra cosa. Ajá. Puede ser su actividad, digo, ya tenemos dos definiciones. Así se ponían los escribas. Se juntaban, a ver, ¿tú qué opinas? Como ahora decimos, lluvia de ideas. ¿Qué es un trabajo? No, pues yo creo que un trabajo pues es
pues no sé, irme al campo y ponerme a arar la tierra. Ese es un trabajo. Y otro no, pues un trabajo, pues yo creo que irme a mi trabajo, soy sastre, irme a hacer un vestido. Ese es un trabajo. Se pusieron a discutir que era un trabajo y lo plasmaron aquí en la tradición oral. Y como dijo el compañero correctamente, ellos tomaban todo esto como de Dios, de Dios, de Dios, y elevaron las interpretaciones humanas al nivel de que esto también era una orden divina. Sí me doy a entender. Ellos decían, esta interpretación también viene de Dios. Ahora, ¿a qué conclusiones llegaron ellos de que era un trabajo? Fíjense cómo piensa el ser humano. Fíjense nada más cómo piensa un ser humano. ¿Qué es un trabajo o llevar una carga? Que era lo que prohibía ahí Éxodo 28 y 9, bueno, desde el 8 hasta el 11. Por ejemplo, llevar una carga significaba, y había que definirla, por ejemplo, la conclusión de que llevar una carga que era indebido, era el equivalente a cargar el peso de un higo seco. Si tú cargabas más de lo que pesa un higo seco, estabas trabajando, haciendo un esfuerzo. ¿Cuánto pesará un higo seco? Por ejemplo, un higo seco. Si tú cargabas más del suficiente vino para llenar una copa, sí, un poquito más, estabas trabajando. Y por lo tanto, estabas pecando. Si tú te enfermabas en sábado y podías morirte, no podías llevar a un médico para que te curara. No, podías llevar al médico para que no te murieras, pero no te podía sanar. Es decir, nada más como que te doy tantito, ya, no te mueres, bueno. Te veo más mal, te doy otro poquito y nada más para que no te mueras. No te podían sanar. Por eso a Jesús lo culparon. Por la interpretación humana del mandamiento de Dios. No harás en él trabajo alguno, obra alguna. Ellos dijeron, no es lícito. Aquí lo que Dios quiere decir es que no puedes ser sanado en el día sábado. Eso es una obra o un trabajo. Si tu bebé, si tienen un bebé pequeñito y está en su cuna y de repente, pobrecito, pues tiene hambre. Los bebés recién nacidos cada 3 horas y ya pasaron las 3 horas y empieza a llorar el pobre bebé. No lo puedes cargar porque estás pecando, pecadorzote. No lo puedes cargar porque si lo cargas, estás pecando. Actualmente así funciona en el pueblo, Sí, judío, pastor. sí, sí. Para ellos esto sigue vigente. No podías escribir 2 letras. 2 letras del alfabeto hebreo no las podías escribir. Bueno, si escribes una con la derecha y otra con la izquierda, sí puedes, nada más 2 letras. Si eres sastre y se te olvida llevar tu aguja pegada en la ropa, eres un pecador porque estás cargando
una aguja en tu ropa. Actualmente, bueno, establecieron un montón de cosas literalmente ridículas, absurdas totalmente. Es decir, cosas que eran totalmente, bueno, sí, totalmente irrelevantes, absurdas, y las establecieron en esto. Y lo elevaron, eso que era interpretación humana, lo elevaron a un mandato divino. Por ejemplo, otras cosas, bueno, el sábado no se podía escribir, era necesario de escribir la escritura, curar era un trabajo, por eso a Jesús aquí como vieron, se reunieron para matarlo, porque había curado a un hombre. Y en sí muchísimas cosas. Actualmente en Israel, en el día sábado, por ejemplo, tú llegas a Jerusalén en el día sábado, te vas a hospedar en un hotel, un gran hotel, por ejemplo, de 50 pisos. Si tú llegas entre semana, te subes al elevador, le aprietas el piso 50 y ¡prum! El elevador te lleva así al piso 50. Pero si es sábado, hay un elevador para los sábados. Si tú te subes en el elevador del sábado y vas al piso 50, no le puedes apretar los botones. Te subes y el elevador empieza a subir, llega al piso número 1 y se para. Se abren las puertas, espera que alguien suba y se cierran las puertas. Se sube al 2, se para. Abren las puertas, espera que alguien entra. ¿Perdón? De alguna manera es manipular al favor de alguien. Por ejemplo, aquí donde nos leímos ahorita, dice, ¿quién de ustedes, si se cae una oveja, un hoyo, a ver, o sea, no puedes ni siquiera llevar tu aguja, pero si tu animalito que te cuesta, te representa un dinero, se cae al hoyo y se puede morir, ahí sí lo sacas en día de reposo. Por eso les decía hipócritas. Porque mi animalito se me caía y como nadie me veía, ¡uy, vente para acá! Y lo sacaba. Pero bueno, sigo con el elevador. Piso 3, se abren las puertas, así hasta el 50. ¿Por qué? Porque en el día sábado, si tú le aprietas el botón, ¿qué creen? Estás trabajando. ¿Perdón? Tal vez si le aprietas con el pie, ¿no? Miren, si hay algo importante es poder interpretar correctamente esta escritura. Ellos no lo pudieron interpretar correctamente. Ridículos, es lo que pasaba. Ahora, la intención era buena. La intención era agradar a Dios. Pero el resultado era ridículo. Sí querían agradar a Dios y querían hacer las cosas bien, pero finalmente lo hacían totalmente mal. Porque no entendían. Ellos ponían primero el mandato antes que a las personas. Entonces, si está enfermo, no importa, aquí dice que no puedes trabajar, que se muera. Exactamente. Ponían carga sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las querían mover. Entonces, por eso acusaban a Jesús de romper el mandamiento. No estos, los de la tradición, de las interpretaciones
que los maestros o los rabinos concluían. Jesús nunca rompió un mandato. Si Jesús rompe un mandato de Dios, se vuelve un pecador como nosotros. No nos hubiera podido así de sencillo salvarnos, porque hubiera pecado. Así de sencillo. Por eso el Satanás quiso tentarlo para que hiciera algo que no tenía que hacer, pero no lo hizo. No cometió pecado el Señor Jesús. Jesús nunca rompió ningún mandamiento. Aquí vemos que, como leímos en Juan 5:18, que decía que Él quebrantaba el sábado, Él nunca lo quebrantó. Al menos no el mandato de Dios, sino esto. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Interpretan mal la Biblia. Lo que ustedes le llaman un trabajo, Dios jamás quiso referirse a eso como un trabajo. A sanar, eso no es un trabajo, es una bendición para la gente. Si cargas más de un higo seco, estás trabajando. Dios mío, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? Por eso muchas veces la gente se equivocaba en ese sentido, en esa situación. En cuanto a la ley, el Talmud, nada más ya como información, el Talmud, había dos Talmudes, nada más para que se imaginen. ¿Saben cuántas leyes dicen los judíos que hay en total en el Antiguo Testamento? ¿Puedo borrar esto? Más o menos. Los judíos, los rabinos, encuentran dentro de la ley, dentro del Pentateuco, básicamente, 613 mandamientos. 613 mandamientos. Estos son todos los mandamientos que están dentro del Pentateuco. De estos 613 mandamientos, ellos sacaron lo que ya vimos, interpretaciones. ¿De qué tamaño es el Pentateuco? Si ustedes lo toman, por ejemplo, de Génesis a Deuteronomio. Es esto, así de pequeño, los 5 libros, esto. Ellos, con sus comentarios, para que calculen, había 2 tipos de Talmud. 2 tipos, el de Jerusalén, que tenía 12 volúmenes, 12 volúmenes de puros comentarios de esos 613, o bueno, de esto, así, delgado, de los 5 libros, ellos sacaron el Talmud de Jerusalén con 12 así. 12. Y había otro Talmud, el de Babilonia. El de Babilonia, el Talmud de Babilonia, tenía 60 como estos, con puros comentarios que salían de 613 mandamientos. 60 volúmenes o 60 libros. Cada volumen del Talmud de Babilonia tenía 800 páginas con comentarios de la ley del Talmud. Es decir, de ellos, de un tramo así de pequeño, así de delgado, sacaron, imagínense, 60
por 800 páginas. ¿Cuánto sería más o menos? 6 por 8, 48. 48,000 páginas de unas cuantas. Sí, sí, sí. Lamentablemente, algo que tenemos que entender, y por eso tratamos de ser sencillos y claros. La interpretación de la Escritura es vital para que tú digas, estoy haciendo lo correcto. Y no pienses, estoy haciendo algo incorrecto, porque entiendas mal lo que el Señor Jesús está enseñando. Vamos a ver después varios ejemplos por ejemplo, bueno, no quiero adelantarme mucho, pero por ejemplo, en uno de los versículos que están más adelante dice, si alguien te da un cachetadón, alguien le han dado una cachetada así, pero buena de esas, ¿qué debes hacer? Un trompo. Poner la otra. A ver, ¿eso es literal o es simbólico? Si alguien llega y ¡pam!, te da un tremendo cachetadón, Jesús dice, el que te da en la mejilla derecha, ponle también la otra. ¿Eso es literal o no? Para entenderlo. Bueno, ahorita no lo vamos a ver, mediten en eso. Pero lo vamos a ver. El chiste es que podamos entender estas cosas que el Señor Jesús está enseñando de una manera clara. Para que tú cuando actúes y en uno de los casos te llegara a pasar que alguien te da una bofetada, ¿qué vas a hacer? Ay, dame la otra, como me gustó tanto ese cachetadón que mira, dame la otra, ¿no? Después vamos a ver, después vamos a ver eso porque para poder entenderlo con calma. Vamos a leer entonces los siguientes versículos, vimos hasta del 17 al 20. Mateo 5, si se quedan con alguna duda, por favor, si algo no llega a quedar claro, por favor pregunten. Por favor, si tratamos, o en la medida de lo posible, tratamos de hacerlo claro, pero pues es lo que uno piensa. Mateo 5 entonces, versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno del fuego. Fatuo, ok. Fatuo. Fíjense lo que aquí dice el Señor Jesús. De aquí vamos a ver dos cosas. Primero dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso fue lo que escribió Moisés. No sé, David, ¿sí te habrá llegado la presentación? ¿Podrás haberla tenido? Ah, perfecto, sí es esa. Ok, esto es lo que dice Mateo 5, 21, 22. Fíjense cómo el Señor Jesús dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Quién dijo eso? La ley, Moisés. Moisés, y lo de Moisés sí estaba dentro del Pentateuco. Pero yo les digo. En otras palabras, Jesús estaba modificando, ¿qué cosa? La ley.
¿Cómo? No, no estaba abrogándola. Estaba no enriqueciéndola. Ahorita vamos a... Ah, claro. Bueno. Ujú. Sí. Oh, oh. ¿Será que eres medio enojón? Ah, bueno, qué bueno. Yo digo porque... Ah, qué bueno. Bueno, ¿por qué dice eso el Señor Jesús? Primero dice, oyeron que Moisés, bueno, no lo dice así, pero eso lo dijo Moisés. Oyeron que Moisés le dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero dice, pero ahora yo les digo, que cualquiera que se enoja contra su hermano, nada más por enojarte contra tu hermano, eres culpable de juicio. ¿Cuántos se han enojado contra? Vamos a aclarar un poquito lo que dice el compañero, que es importante poder entender esto. ¿Por qué Jesús estaba cambiando? ¿Por qué el Señor Jesús estaba cambiando esta situación? Moisés dijo, si alguien mata, será culpable de juicio. Pero Jesús ahora como él dice, tal vez lo pone más difícil. Nada más por enojarte, dice, yo les digo, se acabó eso. Ya no es nada más que mates. Ahora, con tan solo que te enojes, estás mal. ¿Por qué Moisés les permitió eso? ¿Por qué no dijo Moisés desde el principio como el Señor Jesús? El que se enoje contra su hermano está mal. ¿Por qué les dijo? Pues bueno, total, enójate. No sé si se acuerdan, pero en la ley decía, puedes amar a tu amigo, tu hermano, y puedes odiar a tu enemigo. Pero Jesús dijo, también se acabó. ¿Por qué Moisés, por ejemplo, también, que lo vamos a ver más adelante, por qué Moisés, cuando Jesús habla de que ya no te puedes divorciar? El divorcio no es de Dios. Pero sí se divorcian los cristianos, ¿no? Pero el divorcio no es de Dios. Los judíos le dijeron, ay, no, pues ¿cómo que no me puedo divorciar? Pues qué chiste, si yo quiero estrenar. Y le dijeron, a ver, tú dices que yo no me puedo divorciar. ¿Por qué razón Moisés, que es tan respetadísimo, por qué razón Moisés dijo, puedes darle carta de divorcio? ¿Recuerdan qué les dijo Jesús? ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Los mandamientos que Moisés puso en el Pentateuco eran por la dureza del corazón. Se los permitió Dios. Dios no quería eso desde la antigüedad. Desde el principio, sí, Dios no quería esto. Dios no quería que entre nosotros nos andemos enojando y peleando o hasta el grado como eso de matar o de agredir. Dios jamás lo quiso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con esto? Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. En otras palabras les estaba diciendo, Moisés les permitió enojarse contra sus hermanos, pensar mal, hasta tal vez maldecirlos, odiarlos, porque eran duros de corazón. Pero yo les digo, se acabó. Se acabó eso. Ahora, cualquiera que se enoja contra su hermano, ya no tiene excusa, es culpable de juicio. Tengo una pregunta. Esto no tiene que ver, pastor, con que, de hecho, el reino de Dios
se acerca a nosotros como pecadores, pero por amor. Es el acto de amor más grande de Dios Padre con nosotros. Entonces, Él les dice de una manera que en dos partes, en dos mandamientos se resume toda la ley y que tiene que ver con el amor. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, algo así, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si Dios vino en un acto de amor, el más grande del mundo, el más grande de la historia, en un acto de amor y quiere que nos amemos como Él nos ama a nosotros, entonces en ese momento la ley ya no tiene operatividad, sino lo que viene es la gracia, el amor de Dios hacia nosotros. ¿No tiene que ver con eso? Tiene que ver un poco, pero ¿por qué lo estaba cambiando el Señor Jesús? ¿Qué es lo que estaba haciendo al decir ya, se acaba eso y empieza algo nuevo? Ya no te puedes enojar contra tu hermano. Y nos hemos enojado, pero ya no te puedes enojar contra tu hermano porque si te enojas eres culpable de juicio. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Jesús estaba regresando, hagan de cuenta, estaba regresando el mandato a lo que él quería en el principio. Por ejemplo, Moisés permitió que te enojaras con tu hermano o odiaras a tu enemigo o eras culpable solamente si matabas. Cuando Jesús dice, si tan solo te enojas, ya estás mal. Eso lo está regresando al principio. ¿A cuál principio? A Adán y Eva. Al diseño original. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él quería esos principios, que no nos enojáramos los unos con los otros. Que desde el principio hubiera ese amor, como dice el compañero, ese amor que hay en Dios. Pero ¿qué pasó? Se les empezó a poner duro el corazón a tal grado que Caín se llena de amargura, de odio, de ira y mata a Abel. Esto estaba regresándolo a Adán y Eva, pero no fuera del huerto, dentro del huerto, dentro del huerto del Edén. ¿Cómo era la relación dentro del huerto del Edén? Era perfecta. Era perfecta. Es lo que está haciendo Jesucristo y vamos a ver cómo en varias partes el Señor Jesús les vuelve a decir, antes decían esto, se acabó. Ahora vas a tener que amar a tu enemigo. Bueno, eso está más adelante. Pero bueno, vamos a poner, ¿puedes poner la siguiente diapositiva? Sí. Sí, gracias. Me doy cuenta que le fue subiendo de tono a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya Sí. Cuando le dice fatuo, o sea, ¿cómo va la progresión ahí para saber en qué estoy pecando y en qué medida? A ver, ¿en qué nivel? Ok, ahorita lo vamos a ver. Eso precisamente va a salir, yo creo que en una diapositiva. Dice, esta nueva autoridad chocaba con los judíos que lo escuchaban, porque Jesucristo hablaba de la ley y ahora la sustituía por una enseñanza propia. ¿Por qué la sustituía? Porque Él es la palabra. Jesucristo es el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Y la podía no cambiar, más bien establecer como Dios quería desde el principio. Esos mandamientos de no te enojarás contra tu hermano eran para Adán y Eva. Esos eran desde el principio. ¿Qué pasa con el tiempo? Que los corazones se endurecen. Y Dios cede. ¿Qué hubiera pasado si le pone estos mandatos que Jesús pone ahora a los judíos que salieron de Egipto? Ninguno entra al reino de los cielos, porque tenían un corazón tan duro que si Jesús les dice no te divorcias de tu esposa, pues todos se andaban divorciando.
Entonces Dios dice, si les pongo ese mandato, pues todos se van al infierno. ¿Perdón? No, ¿verdad? Casi no. Entonces, eso es lo que está diciendo. La siguiente diapositiva, por favor. Su autoridad se demostraba a sí misma. Nadie podía confrontar a Jesús y escuchar a Jesús sin sentir que estaba en presencia de la misma palabra de Dios, porque solamente Él hacía esto. De ya se acabó ya el enojo, se acabó que te andas peleando contra tu hermano, se acabó. Si verdaderamente ahora quieres ser hijo de Dios, no te puedes enojar con tu hermano. La siguiente, por favor. Perdón, puedes regresarla un poquito, gracias. Ustedes me dicen cuando ya podamos pasarle a la siguiente. Si tienen su teléfono le pueden sacar una foto. ¿Ya le podemos cambiar? Bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, ya, ahora sí la siguiente, por favor, David, muchas gracias. Fíjense, la antigua ley decía no matarás, pero ahora Jesús establece que enojarse contra su hermano está prohibido, aunque nos hemos enojado. Nos hemos enojado. No se puede enojar, pero no llegar a la ira, dice la palabra, ¿no? No, dice. Airarse, ¿no? Sí, dice, enójense, pero no permitan que se enojen, que el sol se ponga sobre su enojo. No debemos alojar esos sentimientos agresivos en el corazón. Es decir, mira, olvídate, si eres enojón, tienes que dejar de ser enojón. Así. ¿Cuántos son enojones? Pues ya tienen chamba. Si quieres obedecer a Jesucristo, tienes que quitar el enojo de tu corazón. Así de sencillo. Si eres cristiano verdaderamente, tienes que empezar ya a luchar de ya. Si sigues siendo enojón y dices, soy verdaderamente cristiano, no puedes permitir el enojo en tu vida. Ahora, vamos a explicarlo. No tanto que nunca te puedes enojar, pero no contra tu hermano. Esto está mal. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, te ha prohibido enojarse. Fíjense, el enojo divide al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando te enojas contra tu hermano? Claro. ¿Cuántos quieren saludar con el que te has enojado? O si lo saludas, hipócritamente lo quieres saludar. Porque te enojas con él. Entonces el cuerpo se divide a través del enojo. Vamos a leer Proverbios 6, 16 al 9 para que vean lo que Dios dice en ese pasaje que tiene relación con lo que estamos viendo. Proverbios 16 al 19. Si tienen el micro por ahí, alguien que no haya leído, que es recomendable, alguien que no haya leído, si puede leer este pasaje, Proverbios 6, del 16 al 19. Sí. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Adelante. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense, dice, 6 cosas aborrece el Señor. ¿Qué es aborrecer? Detestar. Y 7 abomina su alma. ¿Qué es abominar? Algo que me causa como asco, que casi quiero vomitarme. En primer lugar, ojos altivos. ¿Conocen a alguien que sea medio altivo, así que, como decimos, se siente la divina garza? Bueno, Dios aborrece a las personas que son altivos. La lengua mentirosa. ¿Todavía habrá cristianos medio mentirosillos? No, yo tampoco. En la congre más cercana de aquí, allí sí.
La mentira para Dios es horrible, terrible. ¿Puedes confiar en un mentiroso? Claro que no. Claro que no. No puedes confiar en quien miente porque no sabes cuándo te está diciendo la verdad y cuándo no. Cuándo sí, cuándo no. Luego dice las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, yo creo que eso entre cristianos es más difícil encontrarlo. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿A cuántos de ustedes por su cabecita que se ven tan santa les ha pasado pensamientos feos así, feos? Y los que no levantan su mano, ¿qué? Sí. Sí. Luego pasa cada pensamiento tan horrible por la cabeza. Hay que tener cuidado con eso. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Cómo se puede sembrar discordia entre hermanos? Con chismes, con el enojo, con la murmuración, ¿sí? Con la envidia. Pues posiblemente hasta con los celos. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, no te enojes, estas cosas, no siembres discordia, no dividas el cuerpo de Cristo. Si algo Dios ama o espera de ti y de mí, es que unamos, seamos unidos, seamos como uno. Y el enojo impide que estemos unidos. El enojo siempre va a provocar separación, división. Siempre lo va a provocar. ¿Podrías poner la siguiente diapositiva, David? Sí, la siguiente. Como decían los niveles, como vimos ahí, los niveles van subiendo. Cuando aquí el Señor Jesús enseña sobre el enojo, mínimo enseña ahí en ese pasaje que leímos, de Mateo 5, 21, 22, 3 niveles de enojo. Primero un enojo pues más simple, un enojo de cual estás enojado contra tu hermano y no lo quieres ni ver y lo ves y te alejas. Un enojo tácito que tal vez no lo manifiestas con palabras, pero de todas maneras ese enojo que está provocando entre tu hermano y tu división, para los ojos de Dios, ya mereces un juicio. Luego, el segundo nivel, cuando ya ese enojo te lleva a lanzarle insultos a tu hermano, dice que eso te lleva delante del Tribunal Supremo. Ya estás frente a Dios y te va a decir, ¿quién eres tú para enojarte contra tu hermano? Y luego, el tercer nivel, cuando ya ese enojo es tan grande que te lleva a maldecir a tu hermano. Ahí en el pasaje que leímos, dice que en Mateo 5, ahí dice, vamos a leerlo. Ahí en Mateo 5, cuando dice que dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa fatuo? Como tonto, ¿qué otra cosa? Digo, engreído. Yo sé que entre nosotros, no nos gusta decir palabras, pero digo, lo digo para ilustrarlo. Pero cuando tú lo dices, no seas estúpido, es un idiota. Eso puede ser algo similar a fatuo. Cuando tú a tu hermano le dices, no seas un idiota, estúpido, eso es algo similar a fatuo. O maldito, es decir, también. Es decir, ya es un insulto,
con desprecio. Ahora, tal vez no lo tienes enfrente y se lo dices. No importa si se lo dices, aunque no está. Si tú estás en tu casa y estás enojado contra un hermano, es que ese hermanito es un... Eso está ya en el nivel de llevarte al infierno. Miren, si algo Jesucristo espera y anhela de la iglesia, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, es que estemos absolutamente unidos. Que nos amemos. En Juan capítulo 17 el Señor Jesús oraba al Padre y le decía: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que así sean ellos uno, en unidad, en amor. Si algo Dios quiere es que nos amemos como hermanos. Y seamos honestos, habrá algunos hermanos que no son fáciles de querer, sí. Claro que sí, es la verdad. Sí, porque no podemos tampoco ser ay no, todos son tan amorosos. Los veo y me salen corazoncitos. No, la verdad que a veces por el carácter, por la diferencia de personalidades en los que dices, ay Dios mío, uy, no quiero juntarme mucho con él, porque la unidad no se refiere a que estés pegado como muégano. La unidad se refiere a que tal vez no te juntes con él, pero lo ames aunque no estés junto con él. No lo ataques, no lo ofendas. Sí. Bueno, a mí me pasó en una ocasión. Sí. Bueno, me ha pasado mucho. Ok. Bueno, a mí me pasó una ocasión con una persona. Ajá. Y entonces yo dije, es que pues no quiero estar con él porque me cae mal, ¿no? Por su manera de ser. Sí. Pero me hicieron entender que es un ser humano que piensa diferente a mí. Ajá. Y me dijeron, todos los días que llegues vas a sentarte junto a él y le vas a ofrecer una taza de café. Y tú vas a aprender más de él. Y yo decía, pues, ¿qué voy a aprender, no? Si me cae mal, ¿no? Entonces, lo hice durante un tiempo. Terminamos, pues, no siendo amigos, pero pues ya no tenía ese sentimiento. Qué bueno. Hace poco me volvió a pasar. Fue una agresión dentro de la iglesia. Sí. Pero yo la abracé y le dije, perdóname. O sea, perdóname si lastimé tu corazón. Sí. No fue mi intención. Y se hizo así como algo fuerte, ¿no? Pero Sí, no. después me dijo ella, sí te perdono, pero no te perdono. O sea, la ves, ¿no? Así, ¿no? Estaba como confundida, pero un día nos encontramos en el pasillo de frente y nos abrazamos y creo que el amor de Dios fue el que venció aquello. Así debe de ser. Y hoy podemos reírnos y nos saludamos y no pasó nada. Así debe ¿No? de ser. Así. Tenemos que, pero entenderlo con claridad. De verdad, tenemos que entenderlo con claridad. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Sí, compañero. Pablo también nos dice y nos hace una mención bien clara. Aparte de ama a tu prójimo, dice soportándose los unos a los Sí, otros, ¿no? claro. Entonces, En amor. es un mandato, ¿no? Soportándose en amor. Porque Sí, el en amor amor. todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre. En amor, en sencillas palabras, ¿qué tenemos que fomentar entre nosotros? El amor. El amor, porque no podemos agredirnos. Bueno, no debemos agredirnos. Lamentablemente hay agresiones dentro de la iglesia cristiana. Eso es innegable. A mí me han agredido. Y muy posiblemente a todos ustedes, de alguna forma, alguien los ha agredido. Y a veces es hasta una autoridad espiritual. Alguien que está encima de ti o que tiene autoridad, lamentablemente.
Pero Jesús le decía a Pedro, tienes que perdonar a tus hermanos. Y Pedro le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no, fíjate que no, chiquito, hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, siempre. No podemos guardar el enojo porque el enojo nos lleva a una división. Algo que tenemos que entender es que somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que somos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Puedes poner la próxima diapositiva, David, por favor? Tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo. En Romanos y en otras partes lo especifica y continuamente lo dice. Somos el cuerpo de Cristo. A ver, en la mañana que te levantas, ¿cuántos de ustedes se levantan y se agarran a cachetadas? ¿Por qué no? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque es tu cuerpo. Porque es tu cuerpo. ¿Saben que si hay unas personas que llegan a pensar así literalmente? Es una enfermedad llamada esquizofrenia. La esquizofrenia ya es locura. La esquizofrenia ya está en el nivel de locura. Y hay las esquizofrénicas o esquizofrénicos a veces llegan al grado de mirar su mano y decir, ay, esta mano no es mía. No, y lo dicen de verdad, lo creen. Esta mano no es mía. ¿Por qué tengo esta mano? El esquizofrénico a veces llega al grado de mutilarse. Corta, y no es el bronco, ha de ser la bronca. Tal vez. La esquizofrenia es locura. Un hijo de Dios no puede agredir a otro hijo de Dios, porque es un cuerpo. Y unos son ojos, otros son boca, otros son oído, otros son pies, otros son manos, pero es el mismo cuerpo. No podemos agredirnos. ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva, David, si estás por allí? No podemos agredirnos. Miren, físicamente nunca hemos asesinado a nadie. Tal vez, ¿no? Pero el que tiene enojo en el corazón contra su hermano, vamos a leer qué dice Primera de Juan 3, 14, 15. Para Dios, el que se enoja contra su hermano y lo agrede, para Dios es un asesino. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Fíjense, alguien que lo lea, que tenga el micro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así es. Primera de Juan 3. Así es. El siguiente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amo a mi hermano. El que no ama a su hermano es un mentiroso. Se dice cristiano, pero no, está muerto todavía espiritualmente. Y el que aborrece a su hermano es un asesino, un homicida. Tenemos una responsabilidad importante. Tienes que fomentar el amor en tu congregación, aquí. Tienes que fomentar el amor aquí entre tus hermanos. El domingo que te reúnas o los martes que te reúnas, tienes que aprender a fomentar la unidad y el amor
aquí en tu congregación. Y si en un momento dado hay una situación, perdonar. Lo primero es perdonar, porque si no perdonas, si no perdonamos. Ya hasta me pasé 8 minutos y no me dicen nada. Sí, pero ya se tienen que ir. No. Una disculpa. Por favor, como último, fomenten el amor y nunca permitan que el enojo contra su hermano se arraigue en su corazón. No lo permitan, por el amor de Dios. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Cualquier duda de aquí 8 días, si nos aprendemos al menos el 1 de Juan 3:15, ¿se lo pueden aprender? Ahora sí se lo van a aprender. Bueno, conste. 1 de Juan 3:15. Bueno, que Dios les bendiga.